Bienvenidos a este primer programa de la Universidad de Miskatonic. En este primer capítulo vamos a hablar de el libro de El Resplandor. Este libro tiene una trama bastante interesante, pero vamos a desgranar punto por punto el que hace esta novela de Stephen King una buena novela. En el desarrollo, El Resplandor podemos hablar de que tiene una trama con una estructura clara pero engañosa. En apariencia, su historia es simple. Habla de una familia que acepta cuidar un hotel aislado durante el invierno. Ellos totalmente solos con sus demonios en este hotel que se convierte en una pesadilla. Una buena premisa, ¿cierto? El padre necesita el trabajo. El niño tiene un don. Y este lugar, el Overlook, guarda un pasado muy oscuro, aunado a la madre que es víctima de todas las desgracias que conlleva convivir con un alcohólico. Pero la novela no avanza por eventos, avanza por deterioros. Stephen King no construye un horror con sobresaltos, sino con confesiones morales, pensamientos que se repiten y justificaciones internas. Jack Torrance se va deteriorando, se convence paso a paso y esto es clave. El lector ve venir un desastre mucho antes de que ocurra. Jack Torrance es un personaje que es escritor y está pasando un momento muy oscuro cuando toma la encomienda de cuidar el Overlook con su familia. Mucha gente dice que Stephen King se retrató en Jack Torrance cuando un día se preguntó, ¿y qué si una vez pierdo totalmente el control? ¿Qué pasaría si en realidad un día me vuelvo completamente loco? Hablemos ahora un poco del estilo narrativo de esta novela. King tiene una prosa clara y directa, muy cotidiana. Es marca de la casa. Pero en esta novela se enfoca mucho en el pensamiento interno de los personajes, ya que entramos en un tema de terror psicológico también. El terror nace más de lo que se piensa, de lo que se ve. Hay muchos horrores en este hotel, pero la mayoría son internos. No hay barroquismo, no hay un lenguaje muy grandilocuente. Hay frases sencillas que esconden ideas muy feas. Y King hace algo muy brillante en esta novela. Nos mete en la cabeza de Jack, incluso cuando no deberíamos estar ahí. Y nos genera una incomodidad brutal porque entendemos más al personaje y al mismo tiempo nos ponemos en esa parte de la que hablaba anteriormente. ¿Qué pasa si un día de verdad perdemos nuestros cabales? Si no podemos ya sostenernos, mantenernos totalmente juiciosos y literalmente perdemos, perdemos el control. ¿Podríamos herir a nuestra familia? ¿Podríamos entregarnos a la locura, a totalmente perder la conciencia y convertirnos en un monstruo? Esto podría suceder y es aquí donde esta novela nos genera un conflicto moral. ¿Hasta dónde podemos llegar para soportar la locura que nos acecha? Esta novela es un clásico y por algo lo es. Ahora, hablemos un poco de la cosmogonía de Stephen King. El Resplandor puede leerse de una forma aislada. Es una novela que puede disfrutar cualquier tipo de lector. En esta novela, sin embargo, tenemos varios puntos que King repite durante todas sus obras. El mal no es espontáneo, se acumula o se hereda y se repite en lugares y personas sensibles. De ahí nace el concepto también del sufrimiento y de aquellos que tienen el toque o de Shining.
más importante para obras posteriores como La Torre Oscura, Doctor Sueño y demás. En esta novela tenemos al Hotel Overlook. Es un objeto inanimado que posee muchas aristas. Este hotel tiene lugares que nos hace recordar la historia que ahí se ha escrito, lugares que llaman y lugares donde el tiempo no avanza de forma normal. El hotel no es un demonio clásico, es una estructura maligna que deteriora a nuestros personajes de una manera simbólica, psicológica y que genera incomodidad en la lectura, ya que sabemos que es un ente que es incorpóreo, es una estructura, pero al mismo tiempo está tan bien escrita que nos hace temer el que nos pudiera pasar lo mismo si visitáramos este hotel. Y ahora que hablaba de la cosmogonía, tengo que sí o sí tocar el tema del resplandor. El resplandor no es una magia espectacular, no es un poder telequinético superpoderoso como el que vimos en la novela de Carrie. O un poder, podemos hablar de semejante al poder que tenía Once en Stranger Things. No, aquí cuando hablamos del resplandor no hablamos de rayos, ni de hechizos, ni de nada épico fuera de lo común. Hablamos de una intuición extrema, empatía y una capacidad de percibir lo que otros no quieren ver. También podemos hablar del resplandor como una maldición. Danny no controla su poder, lo sufre en todo momento. Y esto conecta con una idea recurrente en la literatura de Stephen King. Los niños ven lo que los adultos han decidido ignorar. Y aquí es donde Dick Halloran entra y nos da una enseñanza. Conforme la persona crece, el chime, el toque, va perdiendo su poder. ¿Por qué? Solo quien lo sabrá. Pero podemos hablar de otro personaje o de otros personajes que son más poderosos con el toque o con el chime siempre que son niños. Casi no hay personajes adultos en la cosmogonía de King que tengan este poder altamente desarrollado. Podemos hablar de un Roland Shine en la Torre Oscura, no es el momento, pero podemos mencionarlo, y él reconoce a un niño también como uno de los usuarios más poderosos de esta característica. Esta característica se puede resumir como poderes medium, es una sensibilidad hacia lo sobrenatural y hacia la afectación de las dimensiones de la Torre Oscura en su cosmogonía. Este resplandor no salva a Dani, solo le permite entender el peligro antes y todo lo que esto conlleva. En los temas centrales de esta novela, hablando del corazón de la novela, el alcoholismo es el eje real del libro. Jack no solo lucha con fantasmas, lucha contra sí mismo, contra su sanidad, y el hotel le ofrece las excusas perfectas para entregarse a la locura. El terror está en esa recaída moral, no solo en la bebida, está en la recaída moral y en qué podría hacer sufrir a su familia esa recaída. En la familia y la violencia, King pone algo incómodo sobre la mesa. El hogar, en lugar de ser un lugar seguro, es un espacio de miedo. El padre es una figura ambigua, protege, se sacrifica, pero al mismo tiempo condena. El amor no impide el daño, una cosa no impide a la otra. Y aquí es donde tenemos a una gran mártir de la historia. Wendy no es ingenua, es alguien que resiste todos los días, por amor tal vez a su familia, pero es consciente del daño que se hace a sí misma y que le hace a Dani.
Un eje de esta novela es el aislamiento. Es la excusa perfecta para desarrollar todos los temas que he mencionado hasta el momento. En el Overlook, durante el invierno, no hay testigos, no hay corrección externa y no hay escape. Nadie ve a Jack, nadie lo sermonea, está totalmente libre, aislado con su familia. Es una premisa absolutamente genial que solo se le puede ocurrir a un genio de la narrativa como lo es King. Si hablamos de otro punto central de la novela, podemos mencionar el tiempo y la repetición. El hotel siempre quiere que la historia se repita. Jack no es especial, es un personaje reemplazable, es un personaje repetitivo. Y eso es terror puro, porque esta familia que fue víctima de la locura no es en realidad el protagonista, solo son una pieza más en un engranaje que ha sucedido en varias ocasiones y que nos muestra la crueldad y la debilidad del psique. Aquí podemos encaminarnos a preguntar quién es el verdadero villano. Stephen King deja algo claro, aunque sea incómodo. El hotel influye y el pasado pesa, pero Jack Torrance es el que decide. Porque esto no es una posesión clásica, es un hombre que se rinde al cansancio y se rinde a su adicción. Se rinde al cansancio y claudica en su moral, llevándolo así a atentar incluso contra su familia. ¿Por qué esta novela sigue importando hoy en día? Bueno, es una novela que no envejece, tiene una premisa extraordinaria, no habla de modas, no habla de tecnología, y nos habla de culpa, de frustración, de violencia contenida y de un miedo a fallar como adulto. Aquellos que ya han pasado los 25 años y tal vez tienen responsabilidades en casa, saben que esa sensación está latente. Tal vez en algún momento pensábamos que a los 26, 27 años o cercanos a los 30 tendríamos todo resuelto, que éramos capaces de llamarnos adultos al 100%, pero tal vez nos equivocamos y tenemos miedo de fallar como adulto, como hombres o mujeres de familia, como padres, como hijos, como hermanos, como esposos, como lo que sea. Y aquí es donde el resplandor hace magia. Esa es una de las cosas que nos muestra esta novela. Jack Torrance falló como padre y como adulto, claudicó y se rindió a las presiones que todos tenemos. Pero bueno, esa es una de las cosas importantes de por qué El Resplandor es y será una novela que se mantendrá vigente en el tiempo. El Resplandor no trata solo de un hotel embrujado, un hotel mítico. El Resplandor es la historia de una familia que es víctima de claudicar ante nuestros propios pensamientos. Después de todo, El Resplandor es una de esas novelas que no asustan tanto y crece en interés no cuando la estamos leyendo, sino cuando la recordamos. Creo que el verdadero terror de esta novela es muy psicológico, pero está en Jack Torrance, ya que, como decía, no es un monstruo ajeno, es alguien que podría existir perfectamente fuera del libro, podría ser nuestro hermano, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tío, y no necesita ser sobrenatural para funcionar.
El hotel no crea el mal, solo le da una vía, y el terror nace de esa debilidad humana, no del más allá. No hay nada más importante que Jack Torrance vuelto loco intentando asesinar a su familia. El impacto de esta obra ocupa un lugar especial. Es una novela muy personal, en realidad es una novela muy personal de Stephen King. Marca el punto donde el terror deja de ser externo y se vuelve muy íntimo. Stephen King utiliza el recurso psicológico para hacer un excelente trabajo y repite una idea que King siempre va a repetir en sus libros. El mal no llega solamente, ya está ahí y se desarrolla, es decir, se instala y se desarrolla. Y bueno, esta novela influyó en el terror psicológico moderno, la forma de escribir sobre adicciones y familia, y la idea de lugares que mantienen recuerdos y vibras extrañas, podríamos decir que embrujadas. Puedo decir que no es la novela más épica de Stephen King, no es la más ambiciosa tampoco, pero es de las más honestas, crudas y memorables que jamás escribió el autor estadounidense. Ahora, es inevitable hablar de la película de Stanley Kubrick. Esta película es una obra maestra, no se discute, pero Stephen King la odió por unos motivos bastante curiosos, ya que en el libro podemos decir que hay un rumbo distinto. Jack en el libro se rompe poco a poco. Hay una lucha interna. El lector tiene casi que un ejercicio dialéctico en el que entiende al personaje, pero no lo justifica. Y el centro de toda la narrativa es la familia. A diferencia de esto, la película nos narra la historia de un Jack que es inquieto desde el inicio y el hotel domina la narración. Jack parece malo desde el inicio porque la interpretación de Jack Nicholson es así, es psicótica. Y Jack Nicholson es un tremendo actor, pero esto tergiversó tal vez un poco la forma en la que vemos al personaje desde el inicio, ya que en la novela Jack Torrance literalmente se estaba rehabilitando de todas sus adicciones, estaba al 100% y cuando entró al hotel comenzó a deteriorarse. En la película también Wendy pierde mucha complejidad. Tenemos a una mártir que solo gritaba, gritaba y se convertía en una víctima más que una espina moral en la historia de Jack Torrance y de Danny Torrance. Y el foco de la película, que bueno, para hacer una película está muy bien logrado, es la atmósfera, pero el libro no se ambientaba o no se enfocaba en la atmósfera. Entonces, para resumir esta parte de la película contra el libro, la diferencia clave es que el libro nos pregunta o nos hace reflexionar de por qué alguien se rinde ante sus instintos. En cambio, la película nos muestra desde un inicio cómo se ve la locura de alguien cuando ya tomó la decisión de rendirse o de dar rienda suelta a la locura. ¿Cuál es mejor? Depende mucho de lo que busquemos en el entretenimiento. Como una experiencia cinematográfica, más aún para la época en la que la película salió, la película es impecable, es una obra maestra, como dije anteriormente. Pero si queremos leer o disfrutar de algo más complejo que tenga que ver con la exploración humana, el psique
y todo lo demás, la novela es mucho mejor por mucho. Kubrick convirtió una tragedia familiar en un descenso estético a la locura. Y bueno, ambas cosas, libro y película, funcionan, pero no en consenso. Es decir, no serían pares, no intentan darnos lo mismo. Esta novela tiene un impacto cultural bastante grande. Dejó en la cultura popular una huella. El terror puede ser elegante, puede ser silencioso y puede estar en casa, durmiendo a nuestro lado. Nos dejó escenas icónicas como el hacha, el pasillo, el triciclo y la foto al final. Todo eso siempre quedará grabado en nuestra mente. Pero en el libro tenemos algo un poco más difícil de digerir, que es que el Overlook puede ser aquello que nos arroje a la locura, siempre. El Resplandor no es una historia sobre fantasmas, es una historia sobre lo que pasa cuando alguien herido encuentra un lugar y la oportunidad de dar rienda suelta a sus instintos. El verdadero terror de esta novela y de esta película no hace ruido, nos pone a pensar.